Bueno, bienvenido primero. Muchas gracias y buenas noches, Michael, y buenas noches también a todas las personas que nos observan. Don Esteban, antes de decirle a las personas de qué estamos hablando específicamente, va a ser una denuncia directa contra su jefe, el fiscal general, don Carlos Díaz, quiero que nos explique cuál es su trabajo como fiscal coordinador de la unidad de cibercrimen, porque suena como una unidad importante a nivel interno del Ministerio Público. Efectivamente, Michael, esta unidad es una unidad que tiene escasos 2 años de haberse creado en el Ministerio Público, que está a cargo, de hecho, de Fiscalía General. Y nosotros nos encargamos de la investigación de delitos de cibercrimen. El más importante, yo creo que todas las personas que nos están observando, e incluso nosotros, las estafas informáticas, que tienen un crecimiento exponencial y que va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo hasta que no hayan cambios necesarios. Pero además también tenemos la particularidad de que somos los encargados de generar pauta en relación a la obtención de evidencia digital de dispositivos, que eso es, está inmerso en cualquier tipo de delitos, en homicidios, en asaltos, como se veía anteriormente, y también lo que involucra criptomonedas, porque el Ministerio Público y el OIJ tienen la capacidad de investigar también asuntos que involucran criptomonedas. Ok, cuando usted dice generar pauta, estamos hablando de dar los lineamientos a otros investigadores a nivel país para que puedan seguirle la línea a ese tipo de investigaciones. Efectivamente, Michael, y no solamente a nivel país, sino que somos también capacitadores en el exterior. Organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, como el mismo gobierno de Estados Unidos, buscan a miembros de esta unidad, que es la segunda fiscalía más pequeña especializada. Somos únicamente 5 compañeros y mi persona a cargo, con recargo, quienes conocemos este tipo de asuntos y vamos entonces también a dar el conocimiento que tenemos al exterior, a otras organizaciones. Don Esteban, esta unidad de cibercrimen, ¿cuántos expedientes maneja? Sabiendo de que hemos presentado aquí múltiples reportajes donde hablamos del tema de estafas a personas que de una u otra forma, en su mayoría son adultos mayores que pierden sus dineros de sus bancos, nunca los llegan a recuperar, llevan muchos asuntos. Se llevan bastante, eso es un promedio aproximadamente de 200, 250 expedientes por cada fiscal y debe hacerse ver que las causas que ellos llevan y ven y conocen son causas complejas, no solamente estafas informáticas, sino los ataques de ransomware, ataques informáticos robustos. Los compañeros ven todo ese tipo de asuntos y además también no solamente tienen que llevar su carga de trabajo, sino colaborar también con el resto de fiscales que tramitan en todo el país este fenómeno de las estafas informáticas. Ahora, don Esteban, sabiendo todo esto, usted ha jugado un papel protagónico dentro de la Fiscalía, tuvo una cercanía con el fiscal Carlos Díaz. ¿Qué pasó para que esa cercanía se acabara? Efectivamente, don Carlos, y sé a la perfección que trabajo en una institución meramente jerárquica, le debo respuestas a él y siempre lo he respetado y siempre lo respetaré por el tiempo que siga siendo mi jefe. No obstante, a raíz de las tensas relaciones que existían entre el presidente y don Carlos, que eso para nadie es un secreto, y que existen, y del cuestionamiento que está en investigación y que se hacía de una situación que involucraba a don Carlos y a su entonces pareja, se utiliza, si se quiere, como una cortina de humo el hecho de que Gabriel Aguilar Vargas, mi hermano, trabaja como jefe de despacho del presidente de la República y se crea una noticia anónima, un anónimo que sé y conozco a la perfección por información confidencial que he recibido, salió directamente de Fiscalía General y don Carlos yo creo que lo sabe muy bien. Se remite esto, se hace rodar a nivel interno del Poder Judicial, me genera afectación, se pone en duda mi integridad. Y curiosamente, después de esta situación, comparece don Carlos ante la Asamblea Legislativa, una comparecencia bastante particular, se posiciona, indica su posición en cuanto a este anónimo, señala que él no tiene dudas, pero que en todo caso le va a decir al director del OIJ que se mantenga al tanto. Lo correcto es que si yo como fiscal, esto nos lo enseñan desde el día 1, que entramos a ser fiscales del Ministerio Público. Si yo tengo una duda o me ponen en conocimiento de un eventual delito, lo lógico es investigar, es abrir una causa. Y de hecho, ante esa cuestión que ahí cambió por completo y se ha venido dando una persecución personal en mi contra y en contra de mi equipo de trabajo, yo mismo di una respuesta a un periodista de Cere Hoy que me hizo la consulta respecto a cuál era la posición tanto de Gabriel como mía. Yo me extendí y esa respuesta lamentablemente nunca se publicó. Me corresponderá a mí publicarla hoy después de que finalicemos esta entrevista y ahí mismo le informo y copio de hecho a don Carlos Díaz en esa respuesta el hecho de que si existe alguna duda se me abra causa al menos penal o como mínimo administrativa. Pero a ver, don Esteban, esto hay que manejarlo, hay que, vamos a ver, llevarlo con pausa. Usted lo que me está diciendo hoy es que el fiscal general de la República, don Carlos Díaz, ha tomado represalias en contra de usted y de su equipo porque usted es el hermano
de una persona que trabaja con el presidente en la jefatura de despacho. Totalmente, correcto. Pero ¿cómo sostiene usted? Pues es muy grave lo que usted está diciendo. Es bastante grave. A raíz de esa comparecencia y después de eso, esto marca de hecho un antes y un después. Menos de un mes antes de esa comparecencia se había hecho un estudio por parte de una oficina que se llama UNGEF, que se encarga de monitorear el crecimiento de fenómenos delictivos en las fiscalías, y se determinó que el cuarto delito de mayor crecimiento es el cibercrimen, y se determinó además la importancia de la unidad de cibercrimen dentro del Ministerio Público. Y se había indicado que se nos iba a dar más recursos, más fiscales, y que mi puesto se iba a recalificar a fiscal adjunto, que es el fiscal jefe formalmente, porque yo hago esa labor con recargo, siendo el segundo eslabón más débil en la cadena de los fiscales. Y curiosamente, un día después de la comparecencia en la Asamblea Legislativa, se me convoca a nueva reunión a Fiscalía General y se me indica que esta situación se echó por borda, que ya no va mi recalificación de puesto. Se amenaza, justamente enero de este año, hace 2 semanas, se amenaza con cerrar la unidad de cibercrimen, y eso no me preocupa a mí, no preocupa tanto a mi equipo de trabajo, debe de preocupar a los ciudadanos, a los costarricenses, a quienes son víctimas justamente de esas estafas informáticas, al país como tal. Hace poquito salió un estudio que determina que Costa Rica es el 4º país menos ciberseguro del mundo. Cerremos entonces la unidad de cibercrimen del Ministerio Público. Pero, ok, es que sabes, me está dando mucha información. O sea, el fiscal general conoce de que usted es hermano de Gabriel Aguilar, quien trabaja en presidencia, entonces sospecha, me infiero yo después de lo que me ha dicho, sospecha de que usted está filtrando información desde la Fiscalía hasta Casa Presidencial y sin ninguna investigación de por medio dice que lo va a separar y además que va a cerrar la unidad que tiene que investigar todos los cibercrímenes del país. Claro, no, y que no solamente eso, sino que también a los muchachos que forman parte del equipo, que no se les va a dar capacitaciones. El fenómeno del cibercrimen avanza abismalmente y ocupamos capacitación que no dan aquí en Costa Rica. En todo caso, si existiera esa duda, señores, aquí está mi teléfono, están mis cuentas bancarias, está mi información societaria. Y yo tengo usted sí presenta las sociedades a las que totalmente, pertenece. Lo he hecho siempre, no tengo ningún problema con eso. Es una obligación. Es una obligación en todo caso, correcto. Aunque sean sociedades muy viejas. Aunque sean sociedades muy viejas. Es una obligación de todo funcionario del Ministerio Público. Efectivamente. Ok, usted sí ha presentado esas declaraciones ante la Contraloría General de la República. Correcto. Entonces, ¿cómo le justifican a usted este tipo de situación? Simple y sencillamente porque usted es hermano de alguien que trabaja en presidencia. Eso es lo que más curioso, yo creo, Michael, y ahí es donde yo me hago más preguntas. Resulta que, como yo indiqué, esta unidad le da cuentas directamente al fiscal general y tiene enero cumplido 2 años, este enero. Entonces, estando yo a cargo, 2023 y 2024, le rendí informe de labores completo de todas las acciones que ha hecho la Fiscalía, la unidad de cibercrimen, a don Carlos, a nadie más, a don Carlos, y al día de hoy no he recibido una respuesta de esto. Al día de hoy, con desconocimiento o tal vez ignorancia, se indica que no se trabaja, que no se hacen acciones y únicamente, pues, creo yo, y la respuesta que le encuentro es que es por esa situación. Vamos a ir al contexto de esta comunicación que se dio, que decía don Esteban. El asunto fue que nosotros publicamos aquí en Noticias Telediario una serie de cuestionamientos que se le estaban haciendo al fiscal por sus viajes con su pareja sentimental, que no había reportado como pareja sentimental a lo interno, siendo aún una subalterna de él, y a partir de eso se dio una comparecencia en la Asamblea Legislativa muy extraña, porque Dinora Barquero, presidenta de una de las comisiones, llamó al fiscal general de la noche a la mañana sin avisarle absolutamente a nadie, y él llegó a despotricar. Cuando llegó a despotricar por las preguntas que nosotros le habíamos hecho y que queríamos que nos contestara a nosotros, él también dijo esto. Escuchemos. De los funcionarios. Obviamente yo conocí esa relación. A Gabriel también lo conozco desde que también era técnico judicial del Tribunal de Alajuela. Posteriormente también tuvimos relación en la fase de ejecución de la pena, porque él estuvo en el Ministerio de Justicia de asesor en el gobierno pasado y yo era el fiscal adjunto de ejecución de la pena, y obviamente con Esteban también trabajé en la Fiscalía de Alajuela. No tengo parámetros objetivos para digamos, poder demostrar eso. Obviamente vamos a tener cautela de lo que se dice en ese anónimo, perdón. No tengo cómo desacreditarlo, pero voy a tener mucha cautela de ahora en adelante sobre ese tipo de relaciones. No puedo, y de verdad, de manera objetiva, yo no parto la desconfianza hacia Esteban Aguilar, pero lo que se dice ahí
también no deja de preocuparlo a uno. Esteban, ese es el anónimo al que usted se refería al principio y que decía que no tiene duda de que haya salido también de la Fiscalía General. Efectivamente, como una cortina de humo. Encontraron 2 chivos expiatorios por una relación familiar que él conocía pues completamente, y entonces lo utilizan en la comparecencia después de que esto no resultó, los comentarios en redes eran, yo creo que muy concretos de la población. Entonces ya comienzan con este ataque sistemático. El último evento sucedió de hecho hace escasas horas, el día de hoy. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué fue lo que pasó hoy? Hoy justamente yo he tenido durante estos 2 años una oficina decente, una oficina como la que tienen el resto de fiscales jefes, y me comunican que me han trasladado de oficina a una bodega que están apenas remodelando para convertirla en oficina. Es muy curioso, las personas que nos logran observar... Son las que estamos viendo en imágenes. Son las que estamos viendo en las imágenes, exactamente, es esta bodega. Es muy curioso, el fiscal jefe de la Unidad de Cibercrimen de Costa Rica no tiene una oficina que tenga conexión a internet. De hoy en 8 días tengo una reunión, de hecho, con todos los fiscales jefes de cibercrimen de Iberoamérica, Latinoamérica, más España y Portugal. No sé si voy a poder hacer esa reunión porque no tengo conexión a internet siquiera. De verdad que estoy impactado por lo que me está contando. O sea, esa es la oficina para el fiscal coordinador de cibercrimen del país que investiga todas estas miles de denuncias que existen por fraudes informáticos, y no solo eso, también por los diferentes ataques que han recibido instituciones privadas, pero también instituciones públicas que se han traído abajo bases de datos importantes. Es totalmente lamentable, por decirlo de alguna forma. Acá yo creo que queda en evidencia y de forma muy clara que no es una cuestión meramente accidental, sino que yo creo que queda reflejado el hecho de que es un ataque directo. Un ataque directo de forma pues personal, desde la perspectiva inclusive también laboral, y que va a afectar también a mis compañeros. No es de raro que yo mañana me despierte estando nombrado, por ejemplo, en la Fiscalía de Bribri, en la Fiscalía de Nicoya, o tal vez en la Fiscalía de Cóbano, o igual algunos de mis compañeros. ¿Por venir a hablar? Por venir a hablar, justamente. Yo estoy seguro, completamente seguro, y de eso soy muy claro, que posiblemente esto me traiga represalias, y desde ya soy muy claro, y lo hago viéndolo a los ojos, porque yo no tengo miedo, yo lo hago de frente, don Carlos, su mano derecha también con amplia experiencia política en el Partido de Liberación Nacional, don Mauricio Boraski, su jefa de prensa. Sí, que fue el SAR, don Mauricio Boraski fue el SAR antidrogas de la administración de doña Laura Quinchilla. Efectivamente, la jefa del Departamento de Prensa del Ministerio Público, doña Tatiana Vargas, porque sé cuáles son sus formas de operar. Es muy probable que se vengan represalias, pero desde ya yo quiero hacerlos a ustedes responsables de lo que a mí personalmente me suceda, de lo que le suceda a mi familia, o también a cualquiera de mis colaboradores. Y no solamente eso, sino que quiero también hacer un llamado, porque no soy el único que está viviendo esta situación dentro del Ministerio Público. Quiero hacer un llamado al resto de fiscales, incluso fiscales jefes de mucha experiencia, a que no toleren estos actos, que dejemos de lado el principio de conservación del puesto y que hagamos las denuncias, que hagamos las llamadas de atención que tengamos que hacer de forma valiente. Nosotros hicimos un juramento ante Dios y ante la patria, y son a ellos a quienes nos debemos. No a puestos que son nombrados cada 4 años, a puestos que de alguna forma son políticos, si se quiere. No, nos debemos a la sociedad, y entonces el dar cuentas, el dar la cara, el no tener miedo, el poder inclusive reunirse con cualquier medio de comunicación, a como lo hemos hecho en la Unidad de Cibercrimen, a grandes, a pequeños, a medios digitales, a medios escritos, a medios de redes sociales, lo hacemos sin ningún problema y con la conciencia muy tranquila. Ahora, don Esteban, perdón. Es que me parece increíble a mí que de una u otra forma no se hayan seguido las reglas básicas, siendo el Ministerio Público el órgano máximo de investigación en este país. Si sospechan de que usted, y es que si estuviera, bueno, ustedes lo han dicho claramente, si sospechan de que usted le está filtrando información de la Fiscalía a la Presidencia de la República, ¿dónde está la investigación interna o la denuncia penal en su contra? Recuerdo que incluso en esa comparecencia, para llamar la atención, don Carlos Díaz dijo que estaba seguro de que se habían pagado bitcoins por supuestamente filtrar información, afirmación que nunca investigó tampoco, y que tampoco hasta el momento sabemos si existe o no, o si era cierta.
Bueno, hasta el día de hoy yo no he sido informado acerca de alguna investigación en mi Eso es lo que le iba contra. a preguntar. ¿Usted tenía idea de que él iba a decir en esa comparecencia de que se estaba pagando bitcoins por desacreditarlo a él? No, para nada. Y en todo caso, si existiera esa cuestión, créame, Michael, y créame también los televidentes, que tanto el organismo de investigación judicial como la Fiscalía tiene personal de muy alto nivel y con la capacidad y con las herramientas para poder investigar y perseguir delitos que involucran criptomonedas. ¿Por qué no le abrieron una causa? ¿Por qué no lo han denunciado penalmente? Lo desconozco. ¿Por qué no tiene un grupo de gente a nivel interno investigando todo lo que usted ha hecho en los últimos años? Lo desconozco por completo, Michael. Yo creo que esas preguntas habría que hacérselas directamente a don Carlos o a su equipo cercano de asesores. Ellos son fiscales igual que yo y pueden abrir también investigaciones. Soy yo, de hecho, el fiscal que ha creado pauta dentro del Ministerio Público y también dentro del Poder Judicial para que de forma óptima se obtenga información contenida en estos aparatos. No ha sido nadie más. Y yo conozco a la perfección la capacitación que se le ha dado a compañeros fiscales, a compañeros investigadores del OIJ en relación a esto, y resulta que en ámbitos digitales, a como pasa en el mundo real, en un escenario de un homicidio, por ejemplo, sigue privando el principio del OCCAR, que explicado de forma sencilla es que siempre un atacante en una escena se lleva consigo una parte de la escena y deja en escena una parte suya. Entonces, en un homicidio, el asaltante se va a llevar algo que le quitó a la víctima y, por ejemplo, va a dejar un cabello, va a dejar una huella. En el ámbito digital sucede justamente eso, y en caso de que exista alguna duda, tanto la Policía Judicial como la Fiscalía tienen la capacidad, tienen el músculo suficiente para iniciar una investigación en ese sentido, y no se ha hecho. Vamos a escuchar otro par de intervenciones que dio don Carlos Díaz ese día de la comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Don Esteban es el fiscal jefe de la unidad de cibercrimen. Don Esteban es una persona en la cual los organismos internacionales, y me refiero así porque en el Ministerio Público no podemos capacitar al nivel que don Esteban tiene, pero don Esteban quizás es una de las personas más capacitadas en este país en ciberdelito. Él es el jefe de esa unidad. Todavía no tenemos un fiscal adjunto porque no hemos podido llegar a ese rango, pero es el jefe de esa unidad y reitero, él es incluso ya a un nivel sumamente alto, capacitador de capacitadores, incluso a nivel de Latinoamérica. O sea, es una persona muy capacitada en ciberdelito. A mí no me queda más que pensar de que esto se trata de un claro ejemplo de acoso laboral. Totalmente, de hecho es lo que corresponde y con lo que voy a continuar, iniciar en sede judicial un proceso por acoso laboral y evidentemente también en virtud de que yo opero con recargo, que como don Carlos reconocía en esa comparecencia, se requiere el puesto de un fiscal adjunto y yo lo he venido haciendo por 2 años con recargo, y iniciar también un proceso en sede contenciosa para hacer el reclamo de esos montos adicionales que no se me han cancelado en esa función y que debieron habérseme cancelado desde el momento, inclusive desde que mediante ese estudio al cual hice mención antes, se determina que se requiere necesariamente esa figura de una jefatura ya con el puesto correspondiente. Ahora, ¿se puede proceder a cerrar una unidad completa como se le ha dicho a usted que podría suceder en el caso de la unidad de cibercrimen, simple y sencillamente porque tengo desconfianza de un colaborador? O sea, ¿tiene las atribuciones el fiscal general para actuar con ese nivel de, no sé, es que pareciera, bueno, no voy a utilizar ninguna palabra, ningún calificativo, pero tiene los poderes para poder hacerlo? En efecto, Michael, tiene los poderes administrativos para hacerlo, no sé si pero los eso morales. no saca de clavo. Por eso menciono que no sé si los morales, porque existen compromisos internacionales con los que la unidad de cibercrimen, de hecho hay recomendaciones internacionales haciendo visita en sitio en Costa Rica, por ejemplo de España, en donde mencionan que se requiere, que se necesita. Cuando no existía la unidad de cibercrimen, él decide crearla, él fue de hecho quien firmó la creación de esta unidad y él mismo puede también desintegrarla, que de hecho ya adelantado es la intención que pareciera ser, pues tiene. Estoy leyendo, estamos en vivo también para nuestras redes sociales y aquí en la red social Facebook hay bastantes comentarios, algunos hablan de qué poder judicial más corrupto, da vergüenza,
¿Qué dirá fulano de tal? Don Orlando Aguirre con respecto al tema. Dice Yoconda Rojas, un fiscal muy valiente, fuera Carlos Díaz, es su opinión. Olman Adrián Sánchez dice, metido en una bodega, el más capacitado en cibercrimen, me parece increíble. Ese es el comentario de don Olman. Rebe Espinosa dice, qué lástima, este señor pinta para futuro fiscal. Bueno, ahí ya le están dando algún tipo de apoyo. Lo que me llama la atención, aquí alguien nos dice, multimedios vendidos, cochinas noticias. Vea, les voy a decir algo. Si nosotros hemos invitado al fiscal general en al menos 25 ocasiones, formal e informalmente, para que venga a hablar no solo del tema de su situación con su pareja sentimental, sino lo que más nos preocupaba a nosotros, y nos lo acaba de decir el fiscal de cibercrimen de este país, que era el hecho de que estuviera en una misma sociedad anónima y que esté, al menos hasta finales de diciembre, en una misma sociedad anónima donde aparece también una persona cuestionada por cercanía a un tema de criminal e investigado. O sea, aquí nosotros le hemos abierto las puertas al fiscal general. El fiscal está escondido. El fiscal está escondido. Se lo dije cuando en un editorial, cuando yo era director de este medio de comunicación, dije, tiene que renunciar porque es muy grave lo que está haciendo. Ahora lo que yo me pregunto es, por eso les decía al principio, esto es más interés público. ¿Qué nos pasa a nosotros, los ciudadanos costarricenses, si nos cierran la Fiscalía de Cibercrimen? Posiblemente vayamos a explotar. retroceder un montón de años. Como le decía antes, hay causas complejas, causas sumamente complejas en esta unidad que llevan a cargo las investigaciones mis compañeros, mis 5 compañeros. No sé a quién se les van a dar, hay causas de hecho con detenidos inclusive también, no sé a quién se les van a dar, no sé quién va a seguir especializando al resto de la población de fiscales, de jueces, porque también hemos capacitado jueces, hemos capacitado defensores públicos, hemos dado capacitaciones inclusive a niños, como decía, a organismos internacionales, a ONGs, a otro resto de poblaciones también de instituciones públicas, y lamentablemente desconozco quién va a hacer entonces de ahora en adelante ese trabajo. Bueno, Esteban, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Usted dice que está seguro que mañana va a sentir represalias o va a tener represalias en los próximos días con respecto a esta entrevista que los fiscales tienen toda la autorización de darla por ley, a hablar con los medios de comunicación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mis próximos pasos a seguir, Michael, es seguir trabajando con el mismo ímpetu, con la misma entrega, como lo he hecho el día de hoy, a seguir buscando alianzas estratégicas para que esta fiscalía se siga fortaleciendo por el tiempo en el que se me permita permanecer en ella, seguir buscando que los y las costarricenses tengan ambientes digitales seguros, y que en caso de que lamentablemente sean víctimas de un delito de cibercrimen, del que sea, que el país cuente con las herramientas suficientes para poder perseguir y sancionar a esos delincuentes. Y además el defenderme, como es mi derecho también, en las vías correspondientes. Pero esto será ya ahora más bien a través de un proceso que inicie usted. ¿Por qué? ¿Por denuncia de acoso laboral? Efectivamente, de esto no existe pues ningún tipo de acompañamiento institucional, no tenemos por ejemplo un abogado que se encargue a lo interno del Poder Judicial de acompañarnos en esto, sino que yo debo por mis medios ahora iniciar esos procesos pues esperar que se haga del conocimiento de un juez y que se resuelva entonces lo correspondiente. Ok. ¿Cómo se siente usted a nivel de persona? O sea, y se lo digo, don Esteban, y tal vez en esta cámara lo vamos a decir, se lo digo porque no es usual que un funcionario público de alto rango venga y exponga la situación que está viviendo con uno de sus jefes, en este caso el fiscal general, que como él mismo dijo, elegido por Dios y que no tiene a quién responderle, no tiene más jefaturas. Como persona, de ahí no dejamos de ser personas. Sí, en efecto, ha sido complicado desde octubre que se viene viviendo esta situación. De hecho, yo actualmente me encuentro con acompañamiento psicológico, me encuentro con tratamiento a raíz justamente de esta situación de acoso laboral. Y no deja de dar temor, y me estoy enfrentando, de hecho estoy siendo directo y estoy indicando lo que está haciendo mal mi jefe directo. Y no es un jefe cualquiera, es el fiscal general de la República.
Bien, don Esteban, por supuesto que vamos a estar atentos a lo que suceda en los próximos días. De verdad que yo le agradezco a los todo gusto, funcionarios Michael. que nos brindan a nosotros información, sea de gobierno, viene muchas veces de parte de gobierno, pero también viene de funcionarios de partidos políticos, de agrupaciones, de instituciones autónomas que presentan este tipo de denuncias. Yo le agradezco que tenga la valentía de conversar con nosotros y por supuesto vamos a dar seguimiento a lo que pase mañana en esa oficina, bodega, no sé ni cómo Esperemos a llamarlo. ver qué va a pasar. Y por supuesto, creo que el planteamiento está público, la gente ya está informada de lo que está sucediendo. Para cerrar, usted me dice que hay al menos 8 fiscales más que están en la misma situación. No 8, sino que sea que hay fiscales que están viviendo la misma situación, fiscales inclusive fiscales jefes de todo el país. Después de que salen en estas situaciones, salió también un anónimo por algún grupo de fiscales que sale también haciendo mención a acciones por parte de don Carlos. Desconozco evidentemente quién lo redactó, yo no, yo vengo directo de forma clara, con la cabeza en alto a dar las explicaciones y hacer esta denuncia de índole pública. Dice Winston que se le pregunte por favor si teme por su vida. De momento no, yo creo que cuando nosotros decidimos ser fiscales sabemos lo complejo que es llevar este tipo de investigaciones, nos exponemos de hecho a perseguir a las personas más violentas de este país y una de esas particularidades es el no tener temor. A raíz de esto no tengo miedo por mi vida. Yo me encuentro muy tranquilo, sé que he hecho muy bien las cosas, tengo mi conciencia totalmente tranquila y lo único que espero es poder seguir trabajando y entregándome al país. Bien, son las 8:56. Muchas gracias a don Esteban, quien es el fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen, que ha hablado ampliamente con nosotros. Y por supuesto, como siempre, la invitación abierta. Don Carlos Díaz, estoy seguro de que su gente de prensa le va a comunicar de esto. Está abierta la mesa, sigue estando abierta desde el primer día que le queremos preguntar sobre usted y sus sociedades, y la reportó a la Contraloría General de la República. Sigue abierta la mesa para sentar y hablar, ser transparente con la gente, ser transparente con la audiencia y por supuesto nos preocupa que si la Fiscalía se está manejando como si fuese una pulpería o como si fuese un kinder donde lo que priva son los valores y los enfrentamientos o las suspicacias o las sospechas y las desconfianzas y no los procesos. Ahí sí hay algo que tenemos que hablar ampliamente. Son las 8:57, vamos a ir a una pausa comercial y al volver el diputado Leslie Bojorges renunció a la subjefatura de la fracción del PUS este lunes. ¿Cómo va avanzando este caso? Bueno, tuvimos acceso al expediente y tendremos más información más adelante.